Buen día, mi nombre es Victoria Gutiérrez Vicente. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica en el Instituto Tecnológico de Puebla. Y como parte del Congreso Nacional de Ciencias de la Computación, voy a presentar el trabajo desarrollado en el artículo Control lineal de un robot móvil autónomo de dos ruedas autoequilibrado. Durante esta presentación y a manera de introducción, voy a hablar sobre el robot Segway y el péndulo invertido. Además, explicaré el modelo matemático, el diseño mecánico y electrónico del Segway, el algoritmo de control, las simulaciones y las conclusiones. Introducción. En la actualidad, los robots autobalanceados han ganado popularidad con la introducción del vehículo Segway. Estos robots tienen la habilidad de equilibrarse en sus dos ruedas y es empleado como un medio de transporte personal en distancias cortas, con una velocidad moderada en interiores y exteriores. Además de que tiene dos motores independientes para permitir el equilibrio. Se puede mover hacia adelante, atrás, girar sobre su propio eje y girar en curvas cerradas. El robot Segway es una aplicación de principios del péndulo invertido, el cual consiste en un pivote o barra con libertad de oscilar sobre su eje, situado en una base móvil de masa m, la cual se desplaza con una trayectoria rectilínea horizontal que genera la oscilación del péndulo por acción de una fuerza U, que es la acción de control con la que se busca actuar sobre la posición del péndulo y mantenerlo en su posición de equilibrio, es decir, de forma vertical. Este principio también se usa en robots bípedos y en pequeños satélites. A continuación, voy a explicar el modelo matemático del robot Segway. En primera instancia, es necesario resaltar algunas restricciones. La primera es que el centro de gravedad de la barra está en su centro geométrico. La segunda es que los coeficientes de fricción del movimiento de rotación del péndulo y del movimiento lineal de la base son despreciables. Y finalmente, el desplazamiento angular es muy pequeño. Seleccionando la variable epsilon, que representa el desplazamiento lineal de la base, y phi, que corresponde al desplazamiento angular de la barra, se obtiene la dinámica que describe la física del vehículo, con las expresiones 1 y 2, donde m es la masa de la base, m minúscula es la masa de la barra y del humano, L es la longitud de la barra al centro de masa. J es el momento de inercia con respecto al centro de gravedad del péndulo. C1 y C2 son los coeficientes de fricción del movimiento rotatorio del péndulo y del movimiento lineal de la base. Y U es la entrada de control que representa el torque con el que el sistema es empujado debido a los motores de DC. Después de representar las ecuaciones de forma matricial y de obtener la matriz inversa y de multiplicar la matriz resultante por el vector de fuerzas, se obtiene el modelo matemático para diseñar el algoritmo de control con las ecuaciones 3 y 4. Posteriormente, se seleccionan como variables de estado x1 como la posición lineal del carro, x2 como la velocidad lineal del carro, x3 como la posición angular de la barra y x4 como la velocidad angular de la barra. Considerando la posición vertical del péndulo como el punto de equilibrio, se obtiene la linealización aproximada del sistema con la expresión número 7. Ahora bien, dado que la señal de entrada o el torque proviene de dos motores de DC, su dinámica debe tomarse en cuenta. Además de los motores, el sistema tiene un puente H y una batería LiPo como fuente de alimentación. Considerando una tensión constante por parte de la batería, el puente H generará una señal de tensión media que está en función de la señal PWM, con la cual es posible controlar la velocidad del motor. Lo anterior se puede modelar como presenta la ecuación número 8. Donde Cr es la constante que depende del voltaje de la batería y del puente H.
en donde sigma corresponde a la señal PWM, que es la modulación por ancho de pulso, y donde omega v es la velocidad angular del motor. Además, la dinámica del motor puede ser simplificada como una ecuación de primer orden, como se observa en la expresión número 9. Combinando las ecuaciones 8 y 9, se obtiene el modelo completo del motor que corresponde a la expresión número 10. Para probar el algoritmo de control que se propone, se construyó un prototipo de bajo costo, y a continuación describiré el diseño mecánico y electrónico. El prototipo está conformado por una estructura de acrílico de 15.5 centímetros por 6 centímetros por 10 centímetros, además de un sistema de actuación conformado por motores de DC de 5 volts, por un sistema de alimentación conformado por una batería LiPo de 12 volts y un puente H L298N, y el sistema embebido está conformado por un MPU 6050, que es un giroscopio y acelerómetro, y un microcontrolador ESP32. Ahora bien, en esta sección explicaré el algoritmo de control lineal. El objetivo es diseñar una ley de control lineal basada en la retroalimentación de estados para estabilizar las variables de estado a cero. Y una vez que el sistema lineal sea estabilizado, la ley de control se aplicará al sistema no lineal. La figura 5 muestra el algoritmo de control propuesto para el robot Segway, el cual está conformado por 3 bloques: el sistema de control por retroalimentación, el control de asignación y un control PID para cada motor de corriente continua. Asimismo, se tienen 2 sensores principales: la unidad de medición inercial, que es el MPU 6050, y 2 encoders. El sensor MPU 6050 estima tanto la posición como la velocidad angular de la barra, y los datos son procesados a través de un filtro Kalman, mientras que los encoders proporcionan información sobre la velocidad angular de las ruedas, y en consecuencia se puede calcular la posición y la velocidad de la base. Posteriormente, las 4 variables de estado se retroalimentan al algoritmo de control y se calcula U, que es la entrada de control. Finalmente, el control de asignación calcula las velocidades angulares de ambos motores, que es la referencia a la cual los controles P y D van a estabilizar la velocidad angular de los motores de DC. Para diseñar el algoritmo de control, se debe verificar que el sistema lineal es controlable con la expresión número 11, mientras que con la expresión 12 se presenta la ley de control propuesta, que resulta de la multiplicación del vector de estados y del vector de ganancias. Además, en la presentación se puede observar el polinomio deseado para que el sistema linealizado tenga sus polos en el lado izquierdo del plano complejo, y de esta forma el sistema sea estable. Para calcular los valores de K1, K2, K3 y K4, se debe resolver el sistema de ecuaciones que se obtiene de igualar los coeficientes del polinomio deseado. Y finalmente voy a explicar las simulaciones. Se consideraron 2 casos. El primero es la estabilización en la posición angular deseada. Es decir, se tiene como punto de equilibrio 23 grados y como condiciones iniciales 0 grados. Es decir, el robot Segway se encuentra en la posición vertical. Se pueden observar además las gráficas de la posición lineal de la base y la velocidad lineal de la base, en donde se puede observar que la velocidad llega a 0 una vez que el robot Segway alcanza su punto de equilibrio a los 23 grados. En estas gráficas se puede observar la posición angular de la barra y la velocidad angular de la barra. En el primer caso, la posición se puede observar que se estabiliza una vez que alcanza el punto de equilibrio a los 23 grados, mientras que la velocidad angular
también llega a 0 una vez que alcanza la consigna. El segundo caso es la estabilización en el origen con perturbación, es decir, su punto de equilibrio ya no son 23 grados, sino que son 0 grados, y sus condiciones iniciales son de 35 grados. Es decir, el robot Segway tiene un ángulo, una postura inicial de 35 grados y debe alcanzar su punto de equilibrio, que es cuando se encuentra de forma vertical. Se puede observar en estas gráficas la posición lineal de la base y la velocidad lineal de la base, en donde se puede observar que la velocidad llega a 0 una vez que alcanza su punto de equilibrio, aún con una perturbación. Y en estas gráficas se observa la posición angular de la barra y la velocidad angular de la barra, en donde se observa que una vez que alcanza el punto de equilibrio en 0 grados, la velocidad tiende a 0 aún con una perturbación. Y de igual manera, con la posición angular se observa que alcanza su punto de equilibrio en 0 grados, aún con la perturbación. Y finalmente, las conclusiones. El diseño basado en el sistema linealizado aplicado al sistema no lineal en torno a su punto de equilibrio puede no estabilizar el sistema si las perturbaciones lo alejan del punto de equilibrio. Sin embargo, debido a la naturaleza del robot Segway, es decir, ángulos pequeños, la ley de control lineal propuesta por retroalimentación de estados es lo suficientemente estable para este robot.